RTP. Mauricio Pozo Crespo, exministro de Economía. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Estoy a la orden. Ministro, hablábamos justamente de este endeudamiento en el cual el Ecuador aparece en el primer lugar de los países más endeudados del Fondo Monetario Internacional de la región. Y en el puesto exactamente el segundo de la región. El segundo de la región y en el puesto número 4 a nivel global. A ver, hablemos, ¿cómo llegamos a este punto justamente de un endeudamiento sobre los 9.700 millones de dólares? Creo que es importante que se tenga claro por qué los países se endeudan, por qué el Ecuador se ha endeudado. Y una de las razones es que los recursos de ingresos que tiene el Estado, en este caso que provienen del petróleo y provienen de los impuestos, no son suficientes para atender el gasto que se presenta. Y por esa razón, permanentemente los gobiernos se ven obligados a buscar formas de ingresos, por ejemplo, por reformas tributarias, por ejemplo, por eliminación de subsidios o de reducciones de gastos. Cuando esto no es suficiente, que normalmente no lo es, tienen que recurrir, no lo justifico, solo lo explico, tienen que recurrir a deuda pública, sea de origen interno o sea de origen externo. Por lo tanto, si yo el día de mañana quiero que esa dependencia, esa adicción, llamémoslo así, al endeudamiento se reduzca, tengo que empezar por la raíz del problema. Y la raíz del problema es que tenemos un Estado obeso, sobredimensionado, que requiere cierto tipo de reformas, de las cuales la gran mayoría de ellas tienen costos políticos. Y en ese sentido los gobiernos muchas veces patean el problema para adelante, lo postergan o simplemente no adoptan las decisiones y se van por el lado de la deuda. Esa es un poquito la lógica de la situación. Ahora, antes teníamos volúmenes de deuda algo menores, pero estructuralmente más caras. ¿A qué me refiero? Teníamos un porcentaje, por ejemplo, con acreedores privados, con condiciones financieras mucho más onerosas que las que tenemos ahora. La deuda ha crecido, pero solo en el segmento de la deuda externa, la deuda con los multilaterales, me refiero a Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etcétera, efectivamente supera el 50%. La gran mayoría de la deuda es con ellos, pero las condiciones financieras de pago de esas obligaciones son menos onerosas que, por ejemplo, la deuda con bonos o contenedores de bonos, o inclusive la deuda bilateral que tenemos, por ejemplo, con la China. Entonces, el problema está en que se requieren acciones, muchas de esas difíciles políticamente, para ir reduciendo esa dependencia, esa necesidad para buscar más deuda y poder financiar el problema, pero no resolver el problema, que es una gran diferencia que hay que hacer. Así que por lo pronto les doy estas ideas sobre el tema de la deuda que me hace la pregunta. Economista Pozo, y bajo ese contexto de lo que usted menciona, ¿no? Incluso habla de una mejora de condiciones en diferentes aspectos, pero ¿usted cree que exista un plan para ese pago de la deuda? No hablemos de que llegue a ser, pero al menos que se pueda pagar de forma responsable sin tampoco poner en riesgo las finanzas públicas de manera interna del Estado. ¿Usted cree que haya ese plan o qué hace falta para poder manejar oportunamente ambas aristas, tanto la deuda internacional como la deuda, por así decirlo, incluso social que tenemos con la ciudadanía actualmente? A ver, hay varios asuntos en esto. En la deuda externa se acaba de hacer una negociación con los tenedores de bonos hace pocas semanas, donde se buscó alivianar la cuota de pago a pesar de que el monto de la deuda subió un poco. Esos son los tenedores de bonos. Recuerden que se emitió 4.000 millones de dólares en bonos y se recompró 3.000 millones. Y eso lo que hizo fue, como digo, bajarle un poco el costo y la cuota que teníamos que pagar si no se hacía esa operación. En el año 20 ya se lo hizo también, recordarán. Ahí se reemplazaron
10 tipos de bonos por 3 nuevos en condiciones mejores, y ahora se lo vuelve a hacer en el año 26. ¿Esto se va a volver a hacer en el futuro? La posibilidad siempre existe, porque el Ecuador no ha podido generar los recursos suficientes para ir, por ejemplo, prepagando la deuda o hacer una operación de recompra directa o algún tipo de mecanismo de esa naturaleza. Entonces ese es un tema. La deuda con los multilaterales, como expliqué, es una deuda en mejores condiciones, pero efectivamente ya representa un porcentaje grande de la deuda total externa, y esa deuda no existe antecedente, al menos en la región, de un planteamiento de renegociación, precisamente por la razón que explico, porque es una deuda en condiciones, en comparación con los otros acreedores, más adecuada. Después tenemos la deuda bilateral, que es la deuda de gobierno a gobierno. Ahí el grueso es con China. Ahí yo sí creo que hay como mejorar el perfil, yo creo que se puede replantear eso. Es más, en el año 21, cuando yo estuve en funciones públicas en el gobierno de Lenín Moreno, logramos firmar con la DFC de los Estados Unidos un convenio donde nos habilitaban $3.500 millones a tasas del 4% a 8 años plazo para reemplazar deuda cara por deuda barata. Eso se lo firmó en enero de ese año, pero ha quedado en stand-by, no se ha avanzado en esa materia. Después de eso, obviamente, hubo el cambio de gobierno en el Ecuador y también hubo el cambio de gobierno en Estados Unidos, y esto quedó en el aire, pero es un contrato firmado donde se puede, creo yo, avanzar en esa materia. Después tenemos la deuda interna, donde el grueso de la deuda interna es la deuda del Estado con la seguridad social. Ahí se puede trabajar. Si bien existe el compromiso, por ejemplo, del aporte del 40% de las pensiones con recursos del Estado, del presupuesto, eso, siendo constitucional, hay que buscarle una suerte de reforma integral al seguro social, porque es un problema de la institución, pero también es un problema fiscal. Y si esto le proyectamos en plazo no muy largo, esto puede ser no los 3.500 millones que es ahora aproximadamente, a pesar de que hay desacuerdo entre el seguro y el ministerio en esa materia. En poco tiempo va a ser 5 o 6 mil millones, y eso va a ser imposible que se pueda cumplir. Entonces hay que ponerle un techo, por ejemplo, en términos del PIB, pero eso pasa por una reforma, y la reforma de la seguridad social tiene que topar, si seguimos con los mismos años de aporte para el cálculo de la pensión, el valor de la pensión, el problema de que ahora tenemos 3 de cada 10, 3 aportantes por 10 jubilados. Antes esa relación era mucho más sana, pongámoslo así, 7 por 10. Ahora tenemos un bache importante ahí, y por eso hay que tomar decisiones. La edad de jubilación, todos estos son temas espinosos, políticamente difíciles, pero es parte de la deuda. Y así le puedo seguir citando en la deuda interna a los otros segmentos, que sí hay espacio, pero lo mejor, y con esto termino, lo mejor para esto es que la economía tiene que crecer. ¿Para qué? Para que la relación de la deuda con el PIB se vaya reduciendo. Nos da más capacidad de pago, y con las reformas para ir monitoreando y bajando el tamaño del Estado, que es la raíz del problema que le cité. Sobre lo último, economista, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Usted conoce, sabe, ha leído, hay algún instrumento en materia económica que nos permita conocer cuál es el plan del gobierno en materia productiva? ¿Con qué arranco, qué sectores voy a ir creciendo y cuáles son los objetivos, qué sé yo, al término del segundo año, por ejemplo? Fíjese algo, este gobierno ha tomado decisiones difíciles, no fáciles. El tema del IVA no fue fácil, el tema de la reducción de los subsidios todavía queda, pero la reducción de los subsidios de los derivados tampoco fue una decisión simple. Buscó un acuerdo internacional, que eso creo que lo debió haber hecho, pero eso son algunas piezas importantes, sí, pero falta mucho más, y ese mucho más es lo que estamos hablando. Son las reformas, el tema del tamaño de la nómina. Algo se ha hecho en materia de buscar rendición de cuentas con la plata a los GATS, por ejemplo, con la ley que se aprobó recientemente, pero el área petrolera está en una situación muy complicada. Hay que hacer la reforma de la seguridad social, como dije, y también la reforma laboral, que es un costo de producción. Pero ¿qué es lo de fondo para responder su pregunta?
donde creo yo que patojea el gobierno. No comunica, Claro. no explica, no dice a dónde va. Estamos todos los días discutiendo que el Fondo Monetario nos dio 1.000 millones más, que el precio del petróleo subió. Esas cosas es la coyuntura, es lo que se dice por lo que acaba de ocurrir ese momento o horas antes, pero no sabemos a dónde está dirigido el gobierno. Exministro, ¿Qué sectores va a apuntar? ¿En qué plazo? ¿Cuál es la meta fiscal? ¿La meta en comercio exterior? ¿La meta en pobreza? ¿La meta en empleo? ¿La meta en crecimiento económico? Existe sí algunos objetivos con el programa, con el fondo, pero es el programa con el fondo, con el gobierno. Tiene que difundirse, tienen que explicar las cosas, inclusive para que se entienda por qué, cuáles son las razones para que se adopten ciertas decisiones. Ahí yo creo que hay un problema de comunicación y de difusión. exministro, y en ese sentido yo le quería consultar algo. Hay temas que no se difunden y hay otros que incluso se declaran reservados. En temas de transferencias monetarias, por ejemplo, que se han aumentado, aunque son temporales, se han incrementado en el país, mientras que por el otro lado, por ejemplo, el tema del Fondo Monetario Internacional, se prepara un nuevo desembolso y hay que ajustar, porque al final el Fondo Monetario Internacional te da una receta para que tú también le pagues. O sea, no es que te presta de manera deliberada, sino te da igual recomendaciones para que tú puedas tener la fluidez necesaria y en el mediano o largo plazo logres cancelarle esa deuda a la cual te has comprometido. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué más faltaría para el Fondo Monetario Internacional en tomar decisiones difíciles como la de el IVA? Se hablaba hace poco, o se especulaba, lo voy a poner de esa forma, de elevar el IVA al 18%, ¿qué tanto de eso es mentira, qué tanto de eso es verdad? Y segundo, ¿cómo usted analiza que se hayan incrementado las transferencias monetarias y que estas mismas se hayan declarado reservadas? A ver, hay varios temas que usted ha topado. En el acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo a 4 años, hay metas que cumplir y las revisiones se hacen de manera periódica. Esta última revisión es la que habilita un desembolso de 400 millones. Y asimismo, abre la puerta para los desembolsos que estaban previstos de los otros multilaterales, del Banco Mundial, del BID, de la propia CAF. Este proceso va a seguir, pero el año pasado, el año 25, fue un año donde el déficit fiscal fue muy alto. De acuerdo al gobierno, 4.500 millones, de acuerdo a otras fuentes, 5.300, porque ahí está registrado la condonación que se hizo de una deuda que tenía Petroecuador con el gobierno central. Eso, si bien se inició en el 2019, ahora se plasmó, y esa condonación hizo pues que el resultado mejore, pero inclusive con eso sigue siendo un desequilibrio importante. Y el Fondo Monetario ha sido sumamente flexible con el Ecuador. Yo me ha tocado negociar 2 veces, y el Fondo Monetario que me tocó el 2003 o el 20 no es el Fondo Monetario del día de hoy. El Fondo Monetario ha sido muy flexible y no es que yo le esté proponiendo que le agarren de cuello al gobierno. Esa no es mi intención. Lo que sí le digo es que a pesar de estos problemas, que el gasto creció el año pasado al 11% en el año, mientras que el ingreso al 2%, con un déficit de 4.300, con más de 2.000 millones de atrasos solo del año pasado, a pesar de eso se aprobó la meta y habilitó, como explico, el desembolso. Pero hacia adelante eso no puede seguir. Entonces sí está previsto una reforma tributaria, pero no han dicho absolutamente nada en qué consiste la reforma tributaria. Doctor Pozo, yo personalmente creo que no van a topar tasas. Me refiero a pensar que otra vez van a aumentar el IVA, y yo creo que esa posibilidad es muy baja. Eso no creo que va por ahí. Tal vez vayan sí por temas de exenciones, la eliminación de algunas exenciones que existen en sectores que no están en el circuito de contribuyentes, que participen, y algunas otras acciones, pero por el momento esto es pura especulación, no conocemos, pero sí está previsto esto. ¿Con qué objetivo? Para llegar a un superávit fiscal en el año 2028. Eso está en el programa, pero para llegar a eso necesitan ajustar, y para ajustar obviamente tienen que tomar decisiones, y no todas ellas son fáciles. Esa promesa de superávit fiscal, doctor Pozo, me suena al propósito de hacer dieta a todo el mundo el 1 de enero, pues, ¿no? Pero quisiera preguntarle, esta decisión reciente de limitar el uso de
los créditos tributarios, ¿verdad? Limitar el uso de estos papeles que a veces se le entregan a la gente y que se comercializan en la bolsa de valores porque no los paga, los valores a veces no se pagan directamente desde el SRI. ¿Va en línea con estas medidas que se están tomando por el déficit y lo complicado que ha sido cumplir con los pedidos del FBI? A ver, el Estado y el presupuesto adolecen de algunos problemas. Uno es el problema financiero. ¿A qué me refiero con financiero? De que los ingresos no son suficientes para atender los gastos y por eso se endeuda el gobierno. Ese es un tema. Pero ustedes pueden tener un problema financiero con liquidez o pueden tener un problema financiero sin liquidez. Ahí está parte de la explicación atada a su pregunta. ¿Por qué se atrasa devolviendo impuestos? Los créditos tributarios no se atienden con la velocidad que corresponde, porque les falta el cash. Entonces hacen que esto se acumule y cuando entran recursos empiezan a pagar en base inclusive por fechas de antigüedad. Este vencimiento es anterior, ahí se paga ese primero y así sucesivamente. Entonces es un problema financiero del presupuesto y es un problema de liquidez del presupuesto como razones básicas de por qué en este tema puntual de la devolución de créditos tributarios, por ejemplo, no se los atiende de manera oportuna. RTP